Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Amables televidentes, estamos en una nueva programación de Francamente Internacional, conducida y dirigida por la periodista, colega, pues Brenda Superfine, y mi nombre, que ya viene siendo familiar, Adolfo Parra Moreno, escritor cuencano. Tengo a mi haber pues ya 7 libros y lógicamente compartir con ustedes esta nueva programación de sus amigos del mundo entero. Somos ciudadanos del mundo y hoy vamos a hablar un poquito de Cuenca, de ese Cuenca del Ecuador, de las obras que he realizado y quizá pues algo que es muy importante. Hoy nos vamos a dedicar y enfocar sobre el tema de la Cuenca ciudad universitaria por el mundo. ¿Por qué se llama Cuenca ciudad universitaria al mundo? Porque sencillamente pues Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador y fue designada no hace muchos años, 3 para ser exactos, Cuenca ciudad universitaria de la República del Ecuador. Esta designación pues emanó de los asambleístas, 106 asambleístas que dieron su voto para que la ciudad, que además es conocida como la Atenas del Ecuador, lleve también este otro calificativo de Cuenca ciudad universitaria. ¿Y por qué ciudad universitaria? Al momento se tiene en Cuenca 6 universidades reconocidas oficialmente. Ahí tenemos la más antigua, que es la Universidad de Cuenca. Tenemos la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, la Universidad de la SOI, la Universidad Técnica Particular de Loja. De tal manera pues que esto es lo que yo he tratado de recopilar en esta obra, la historia de las diferentes universidades de mi querida ciudad y quizá pues resaltando todo lo concerniente a lo que significa esta nominación de ciudad universitaria. Quizá pues es la ciudad conocida también de los poetas, de los escritores, ¿no? De miles de doctores, dice pues una de las canciones muy interesantes de nuestro Cuenca. Y efectivamente la gente se prepara, la gente estudia y sencillamente pues por esa razón es que los legisladores pues aprobaron esta nominación, que fue muy recibida por la ciudad de Cuenca indudablemente. Y es una ciudad muy tranquila, es una ciudad acogedora y por esa razón es que de todas partes del mundo vienen a estudiar en las diferentes universidades. Y esto quizá es lo que más llama la atención. Siendo una ciudad pequeña, de aproximadamente 700.000 habitantes, pues tiene 6 universidades reconocidas internacionalmente y que ha formado profesionales a lo largo de toda esta institucionalización de lo que son las universidades. Y lo que digo yo, generalmente pues al haber sido docente de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, sede en Cuenca, pues sencillamente digo que mis alumnos tienen todo ese bagaje de conocimientos para que sean útiles a la sociedad ecuatoriana y sociedad mundial. Definitivamente pues aquí tenemos en la portada de esta publicación que lo hicieron en Acapulco, México. ¿Quiénes lo hicieron? La Sociedad Americana Académica de Historiadores y la Academia Latinoamericana de la Literatura Moderna. ¿Cuál es el contenido de esta publicación? Sencillamente pues hablo fundamentalmente de la Universidad de Cuenca como la más antigua. Recientemente cumplió 132 años de existencia. Hablo también del decreto de la creación de la universidad. He realizado las entrevistas con los directivos, diga usted, el rector, las vicerrectoras, el personal académico de las diferentes universidades, para que nos detallen justamente lo que significa un centro educativo
que se encuentran ubicados en la ciudad de Cuenca. Y con lujo de detalles, pues a través de este tipo de entrevistas, pues la gente conoce, la gente se acerca aún más hacia estos centros educativos, ¿no? Y que lógicamente les decía, pues la ciudad de Cuenca, siendo una ciudad muy culta, muy universitaria, sencillamente la gente también se vuelve más amigable, se vuelve más acogedora, y es la prueba fehaciente de que tenemos muchos turistas que llegan e inclusive ya se hospedan definitivamente para pasar el resto de sus vidas allá en la tercera ciudad del Ecuador. Tenemos una ciudad rodeada de 4 ríos que pasan por el centro mismo de la ciudad, y esto quizá da una especial situación para que miles de inspiradores, miles de escritores pues tengan fuentes de inspiración y hagan sus temas literarios. Hasta no hace mucho se realizaba el Festival de la Lira. ¿En qué consistía este Festival de la Lira? Connotados poetas, escritores, pues iban a hacer sus composiciones y versificaban, y a lo largo de todo un día pues exponían sus trabajos a la ciudadanía, y había premios muy significativos. Por cierto, la Violeta de Oro, por decir algo, era el primer premio para esos inspirados. Luego también pues había otros premios muy significativos, el Laurel de Oro, es decir, se iba premiando a los diferentes cultores de las letras y de la poesía fundamentalmente. Esto se retomó no hace mucho porque se dejó de hacerlo, pero viendo la importancia que tiene, porque aparecen nuevos escritores, y quizá pues esto es lo que interesa en la ciudadanía, que no se pierda este tipo de tradiciones, y antes por el contrario, si esos festivales se hacían allá hace unos 40, 50, 60 años, pues se volvió a retomar aquello. Y esto es muy importante, porque de esta manera también la sociedad cuencana y la juventud estudiosa sencillamente se acercan a seguir el cultivo de las letras, la poesía fundamentalmente. Y les decía, ahí están los 4 ríos que inspiran a los poetas a hacer sus obras, a hacer sus versificaciones, ¿no? Y es frecuente pues escuchar y verles también, no solamente en las fiestas de la fundación de la ciudad de Cuenca, sino en el mes de mayo, por decir algo, dedicado a la Virgen María, pues igualmente hacer sus poemas. Los poetas marianos hacen sus escritos, hacen sus prosas literarias y van también a recitar, ¿no? Y esto se ha fomentado mucho, sobre todo en los establecimientos educativos. De tal manera que esta obra, yo lo considero pues de una trascendencia total, porque he tenido la oportunidad de viajar a Europa del Este, y ahí es donde, por ejemplo, en España, en Madrid, en Barcelona, y también en Berlín y en otras ciudades de Alemania, pues tuvo gran aceptación esta obra, que en definitiva les cuento porque para mí es también muy... porque cuando usted recibe un libro, una publicación de la ciudad que le vio nacer y que por muchos años ha estado fuera de la misma, sencillamente recibir un documento de esta naturaleza, pues es quizá el mejor regalo que se le puede dar a un ex compatriota pues que tuvo que salir del país por algunos años a cumplir otro tipo de actividades. Y cuando reciben un libro de esta naturaleza, pues entonces tienen una consulta obligada para saber cómo está el funcionamiento de estos centros educativos allá en la ciudad de Cuenca. Y esto quizá para el escritor también es importante, porque reconocen que el trabajo de investigación que uno realiza ha significado pues quizá no solamente tiempo, sino un poquito también de amor propio, de esa inclinación hacia las letras. Y entonces lo hago con mucho empeño, lo hago con mucha trascendencia, pero al mismo tiempo con un profundo gozo espiritual, el saber de que esta facilidad que me ha conseguido Dios me permite pues llegar a mis conciudadanos de las diferentes partes del mundo. Hoy estamos justamente en la capital del mundo, aquí en Nueva York, haciendo también este tipo de programas, gracias a la gentileza de su productora, la periodista
periodista Superfine, que es quizá pues la que me brinda este espacio y poder llegar de esta manera a un acercamiento más profundo de la literatura y de las letras hacia los amables televidentes. Una programación que viene ya constituyéndose también pues en una cita obligada los días jueves y en las reproducciones que hace la programación, porque ya se está incrementando, se está incrustando en el corazón de los cuencanos pues esta programación de mucha trascendencia y que efectivamente pues ha tenido gran aceptación entre la teleaudiencia de la ciudad de Cuenca, y no solamente de Cuenca, sino del Ecuador y del país en general. De tal manera pues el agradecimiento muy importante. Y les decía pues que otro de los motivos por los que me encuentro pues aquí en la ciudad de Nueva York es porque también estamos en lo que se refiere pues a hacer todo lo concerniente para que se cumplan con todas las exigencias legales para que la candonga más grande del mundo sea reconocida en el libro de los récords Guinness. ¿Y qué es una candonga? Una candonga es un arete que tiene pues unos 75 metros de alto, unos 50 de ancho y pesa 17 kilos y medio, elaborado únicamente con el metal plata. ¿Y quiénes elaboraron esta joya? Elaboraron 5 artesanos, porque ese pueblito que se llama Chordelej, que se encuentra a unos 25 minutos de la ciudad de Cuenca, pues tiene como característica extraordinaria el que tiene en su seno a miles de artistas de la filigrana. ¿Qué es la filigrana? La filigrana sencillamente es una de las técnicas que tiene pues por objeto convertir al metal en hilos y de los hilos hacer esos tejidos realmente magistrales que lo hacen exclusivamente los artistas de Chordelej. Esta obra se la ejecutó con un trabajo intensivo de hasta 16 horas diarias, me decían. Pues durante 3 meses 5 artesanos que se dedicaron exclusivamente a hacer esta joya, y que efectivamente es la joya más grande del mundo, no hay otra de características similares, y entonces estamos cumpliendo con todos los requisitos para que en lo posible, en lo futuro, pues se tenga el reconocimiento Guinness, y que esto va a tener igualmente una repercusión mundial, porque se va a difundir lo que es esta técnica de la filigrana y sobre todo de la actividad que cumplen los artesanos de Chordelej. Insisto pues que es una obra que se encuentra a exhibición del público que llega a Chordelej. Es de propiedad de toda la colectividad de chordelenses, pero que se encuentra en el municipio de Chordelej. Ahí se encuentra pues a disposición de la gente, y hay mucha gente que ha venido desde Chordelej hacia los Estados Unidos y están en ese empeño, que quieren que sea reconocido como récord Guinness, y de esta manera también poner en actividad a muchos otros miles de artesanos que gustan de esta actividad, la ejecución de las joyas, como en este caso de la plata. La filigrana, les decía, es una de las técnicas y que consiste en convertir el metal plata sencillamente pues en hilos y luego hacer los tejidos correspondientes. He traído una fotografía de justamente lo que yo les digo, la joya de Chordelej, que es lo que se conoce como la candonga más grande del mundo, y tenemos aquí pues a el señor que diseñó esta verdadera joya, un hombre que no solamente por su habilidad, sino también su dedicación y su preparación. Él es máster en diseño gráfico y lógicamente en su taller se construyó esta verdadera joya. Aquí tenemos la joya que está en el municipio de Chordelej, junto con la reina de Chordelej. Aquí está un poquito más ampliada, la candonga más grande del mundo, Esa es la candonga, repito, una joya
una forma, e inclusive se entregó como recuerdo a las candidatas que llegaron a Cuenca en el año del 2006 y estaban pues de visita a Cuenca porque eran las candidatas a Reina del Mundo. Tuvieron este recuerdo que se les entregó en la ciudad de Cuenca, pero que lo elaboran exclusivamente los artesanos de Chordelé. De tal manera pues que ese es quizá uno de los empeños en los que me encuentro en este momento, y que si Dios quiere, si Dios lo permite, pues necesariamente vamos. Estoy escribiendo el libro de cómo es el proceso general globalizado, cómo es que se ha ejecutado, ¿no?, desde el inicio mismo, es decir, todo el proceso global de lo que significa la candonga más grande del mundo. Y este ha sido un empeño que, repito, pues de un gran amigo mío que vino a los Estados Unidos y que tuvo quizá esta iniciativa de hacer la elaboración, de ser el gestor de que se haga allá en Chordelé esta joya, y que lógicamente en un determinado tiempo, esperemos que no sea demasiado largo, para que pueda exhibirse en los museos de aquí, de algunas ciudades de los Estados Unidos. Es un empeño que tuvo este gran amigo, que quiso mucho a Chordelé, y que lógicamente una de sus hijas, que estudia aquí en una de las universidades, sencillamente pues va a cristalizar el sueño de su señor padre de hacer que la candonga más grande del mundo esté en los museos y esté también en el consulado, para que pueda ver toda la gente que gusta precisamente de las joyas, especialmente las damas que tienen un especial interés pues en exhibir las joyas, pues tendrán la oportunidad de conocer a esta joya, la más grande del mundo, que repito, pues está evaluada más o menos en unos $85,000, ¿no? Y qué orgullo será para los amigos de Chordelé que viven aquí en varias ciudades de Estados Unidos, de que puedan tener muy de cerca a esa joya que es el símbolo prácticamente de lo que significa la artesanía de Chordelé. Para nosotros los cuencanos, que estamos muy próximos a ellos, igualmente tenemos una especial predilección en reconocer ese tipo de trabajo. Artesanos que se dedican a la joyería y a la orfebrería, pues son bien reconocidos. Y algo más que es importante, que valdría la pena que lo conozcan, que el municipio garantiza la calidad de las joyas. Es decir, que sencillamente usted adquiere una joya, y para que tenga el reconocimiento de que es una joya auténtica, pues el municipio tiene la obligación de hacer que constaten que no sea una joya falsa, ¿no? Porque también se puede darse casos, y se ha dado casos, de que mucha gente ha sido defraudada por este tipo de irresponsabilidad de parte de algunos artesanos, pero que ahora está garantizado el que es una joya de verdad, es una joya auténtica, porque tiene a su cargo la municipalidad de Chordelé el hacer que se constate. Y de esta manera, pues, el turista está consciente de que efectivamente se ha hecho una inversión. Dentro de los requerimientos que se ha exigido para el reconocimiento de Guinness, es que estas candongas sean elaboradas y que sean comercializadas en las diferentes joyerías de Chordelé, pero a una escala correspondiente de la joya original, de la matriz, diríamos así. Y en eso, pues, se encuentran en este momento allá en Chordelé, elaborando las joyas para que se comercialicen en las diferentes joyerías de Chordelé. Por algo se lo conoce también a Chordelé como Chorro de Oro. Ahí pues existen mucha arqueología, y que es de una riqueza arqueológica extraordinaria. Todo lo que significa pues las diferentes parroquias y caseríos de Chordelé. Y se han hecho últimamente una serie de descubrimientos que precisamente tienen mucho que ver con la candonga, porque son círculos concéntricos, ¿no?, que precisamente dan ese matiz a esta joya que, como digo, es la única por su tamaño, que es la joya más grande. Entonces, aparte de tener un hermoso paisaje, aparte de la habilidad de los artesanos, las orfebrerías, pues para que usted, amable televidente, tenga una sola idea, se tiene alrededor de unas 300 joyerías en el centro de la población,
Y entonces los artesanos, ¿qué es lo que hacen? Van, visitan y escogen, señalan, seleccionan las joyas que más les interesan. Y es quizá es el motivo primordial para que la gente también se siga dedicando a la fabricación de estas artesanías, porque tienen gran aceptación a nivel mundial, especialmente de los turistas que llegan de los Estados Unidos y de Europa, porque conocen de las virtualidades que encierra esta joya, que es la candonga más grande del mundo. Quizá esto en breves rasgos, amables televidentes, porque es importante que conozcan lo que se hace, lo que se trata de que haya pues en cada uno de estos pueblos que encierra pues algo de característica de su propio terruño, de su propio lugar. Y en este caso de Chordelé, que repito, pues tiene esta virtualidad de la joya más grande del mundo, la candonga, ¿no? Muchas de las personas me han preguntado, ¿y qué significa candonga? Candonga es una joya, es una forma de joya, ¿no? Pero la característica fundamental es una joya hecha en la técnica de filigrana con el metal de plata, eminentemente plata, ¿no? Que se lo ha realizado, y repito, pues, y que hoy se tiene como objetivo fundamental el que se reconozca como un récord Guinness hecho allá en la provincia de La Suay, en el cantón Chordelé específicamente. La invitación quizá muy afectuosa para los amables televidentes de Simplemente Internacional. Francamente Internacional, sí. La invitación cordial para que los amables televidentes de esta programación muy especial, Francamente Internacional, pues estén a la expectativa de lo que significa la candonga más grande del mundo, que queremos ponerles a consideración de ustedes para que cuando se anuncie que va a venir, pues asistan, visiten y quizá pues adquieran también algunas de las características, ¿no? Un pequeño recuerdo, que lo tengan, porque es el trabajo de los artesanos. Esperemos que muy pronto se cumpla con este objetivo, con este empeño de que tenga la credencial dentro del récord Guinness, y que lógicamente ustedes tengan esta joya valiosa como un recuerdo. Esto pues he querido llegar con este mensaje muy especial, sabiendo de que los amables televidentes latinos y especialmente ecuatorianos pues van a estar muy pendientes de ir a visitar en uno de los lugares en donde se exhiba la candonga. Hablando de Cuenca y conociendo los diferentes barrios, quizá pues he tenido la satisfacción y el privilegio de que he escrito el himno de la Federación de los Barrios de Cuenca. Lo estamos poniendo música, lo vamos a musicalizar, y una inspiración de este escritor que quiere mucho a Cuenca, desde luego, que es el segundo disco que voy a tenerlo, porque en otra ocasión igualmente pues ya grabé una letra mía dedicada a los barrios, se llama Rostro de los Barrios de Cuenca, y ahí pues toco un poquito de las características de cada uno de esos tradicionales barrios de Cuenca, ¿no? Hay muchísimos barrios, les digo que la federación este rato tiene alrededor de 250 barrios federados, reconocidos, y que obviamente pues tienen sus características cada una de ellas. Y les decía pues que las fiestas tradicionales de la ciudad de Cuenca, la fiesta de independencia de Cuenca el 3 de noviembre, quizá es la fiesta más importante que tiene Cuenca. También lo celebramos el 12 de abril, la fecha de la Fundación Española de Cuenca, pero que los barrios tienen un papel muy importante. ¿Por qué razón? Hacen actividades de todo tipo, actividades culturales, sociales, recreativas, y consecuentemente pues están ellos federados, están aglomerados y están perfectamente definidos. Es decir, no solamente la vecindad hacen actividades en forma individual, sino el barrio en su conjunto hacen pues y preparan las fiestas de Cuenca, es decir, fiestas del 3 de noviembre y las del 12 de abril.
Obviamente hay quizás lo más llamativo, las fiestas de Cuenca el 3 de noviembre. Desfile cívico, desfile escolar, desfile de los colegios, hay la parada militar y bueno, cada barrio hace su noche cuencana, ¿no? Y entonces por esa razón es que se incita a que los barrios tengan, ¿qué les digo? Pues este tipo de actividad, ¿no? Y que una vez organizados, pues hacen de mejor forma cada una de esas actividades en los diferentes lugares, en los diferentes barrios. Quizá otra de las características importantes que los barrios hacen es ya en el mes de diciembre, la finalización del año, la quema de los tradicionales muñecos, ¿no? Los monigotes que en cada barrio preparan con un motivo significativo especial, un motivo que ha llamado la atención en el país y que ha tenido su repercusión a lo largo del año. Entonces lo realizan, lo ejecutan y es el clásico tradicional Año Viejo, que cada barrio igualmente pues concursa, ¿no? Con un tema muy particular. Existe la Unión de Periodistas de la SOAI conjuntamente con el Amistad Club, que organizan este tipo de eventos. Ya llevan por más de 40 años organizando el concurso de Años Viejos, y quizá es un motivo para que toda la colectividad cuencana, azuaya y del mundo entero que quiere ver, porque es la única ciudad en donde se realiza este tipo de concursos, ¿no? En los barrios. Entonces hay amenidad, hay fiesta, hay júbilo, porque se congrega la gente del barrio, los visitantes, los turistas, y por supuesto también hacen sus bailes, ¿no? Sus recreaciones, y de esta manera pues los turistas disfrutan, y obviamente a una determinada hora van a la revisión. Esta revisión del jurado calificador pues ellos ya tienen un reglamento, ¿no? Para que los integrantes del jurado calificador pues vayan examinando cada una de las características, la estética, la presentación, la formación del escenario y todos los detalles que caracterizan pues a esa elaboración de los monigotes, ¿no? Para que de esta manera pues la gente sepa los razonamientos que tuvieron los miembros del jurado para efectuar las diferentes ubicaciones de los diferentes barrios, ¿no? Y esto es muy característico, muy singular, porque repito, pues es lo que se hace en la ciudad de Cuenca, como en el resto de otras ciudades no lo hacen. Es el tradicional festejo del Año Viejo. Otra de las características que tiene y encierra Cuenca es la denominada pues celebración de los santos inocentes, los disfraces. De igual manera, instituciones de carácter cultural, centros educativos, colegios, universidades, participan y preparan las comparsas, es decir, los disfraces, ¿no? Igualmente, esto se lo hace el 6 de enero, en ocasión de que se celebra la fiesta de los Reyes, pues se lo hace los inocentes. De tal manera pues que a lo largo de la principal avenida, la avenida Huayna Cápac, pues se ubican dos escenarios en diferentes sitios para que hagan la presentación las diferentes comparsas, los diferentes barrios, las diferentes instituciones, y de esta manera pues sea del agrado del público. Entonces hacen su recorrido y es quizá cuando se concentra gran cantidad de público a lo largo de esta avenida, porque les aplauden, tienen una jocosidad impresionante, todo lo que hacen a lo largo de las diferentes avenidas, ¿no? Y repito, pues la alegría, la jocosidad de todas las personas permite que la gente esté muy contenta. Hay las clásicas bandas de pueblo, las bandas de las instituciones que igualmente tratan de poner la alegría, y hay una noche festiva, diríamos así. Pues cerca de las 12 de la noche prácticamente
habrán recorrido ya todos los miembros del jurado, los diferentes monigotes, los diferentes comparsas, y entonces ellos se reúnen y al día siguiente dan a conocer el veredicto de cuál ha sido pues la comparsa más importante. Asimismo hay por diferentes sectores, que no solamente son instituciones, las comparsas grandes, hay quizá las parejas y hay también las personas que salen por sí solas, ¿no? Y que hay también un premio para la mejor caracterización, la mejor careta que se ha puesto a disposición en ese año. Estas dos tradiciones, quizá esto no van a desaparecer a lo largo de los años, porque viene a ser pues ya quizá una costumbre tradicional en los diferentes barrios, el hacer los monigotes en el año viejo y el hacer pues las comparsas en lo que se llama pues esto de los santos inocentes, características muy particulares de la ciudad de Cuenca. Y entonces uno revive cuando presencia objetivamente esta camaradería, reunirse a lo largo pues de algunas semanas y preparar todo lo que encierra quizá pues el barrio, esa institución particular, esa institución educativa. Muy interesante, por cierto, y esto es lo que ha llamado la atención entre toda la gente de la ciudad de Cuenca. Otra de las tradiciones, el famoso carnaval. Hoy se ha culturizado muchísimo. Antes se jugaba con agua, pero hoy ya prácticamente no se lo hace. Hay gente que quiere hacerlo, se va a los ríos, pero ya no es como en otras ocasiones anteriores que se mojaba a todo tipo de transeúnte. Hoy no, hoy se ha culturizado. Hay a lo largo de diferentes cantones igualmente el desfile folclórico de danzas, hay el desfile de los carros alegóricos y sencillamente pues esto es lo que llama la atención también como una de las actividades en el tiempo de carnaval. Simplemente quiero pues agradecerles a ustedes por la amable atención dispensada a esta programación e invitarles al mismo tiempo a que no desconozcamos nuestras raíces, que cuando usted esté frente al televisor viendo pues estas programaciones, piense en que usted también forma parte de una idiosincrasia muy particular, y este es el objetivo de la programación, hacer que nuestras raíces pues no las desconozcamos, antes por el contrario, saquemos a flote, hagamos conocer, hacer que se trascienda quizá lo que encierra una ciudad, una comarca, y en este caso de Ecuador sencillamente pues que conozcan un poquito más los centenares, miles de ecuatorianos que se ubican acá en los Estados Unidos y en el mundo entero. Sencillamente pues les decía que reconozcamos nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, y que recordemos precisamente lo que eso significa, ¿no? Un pedacito de nuestro país que tenemos en cada uno de nosotros, en cada uno de los corazones, pero que palpitemos fuertemente cuando escuchemos este tipo de reminiscencias que quizá los que todavía permanecemos dentro de nuestro terruño queremos transmitirlos para centenares de personas que efectivamente dejaron su país por conseguir días mejores y que no han tenido la oportunidad de regresar. Este es un espacio para que usted, amigo televidente, pues esté con Francamente Internacional, conociendo más de cerca lo que encierran los diferentes países. El amigo de ustedes que quiere llegar con estas programaciones, pues soy el escritor Adolfo Parra Moreno, gracias a la productora, a la periodista Brenda Superfine, que realmente pues nos ha permitido que conozcamos un poquito más de la... Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfine y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia de esta programación muy interesante.
no solamente para los latinos aquí en Nueva York, sino para los latinos en el mundo y especialmente pues para mis compatriotas en Ecuador. Un agradecimiento muy especial para la conductora y editora de esta programación, la señora pues Brenda Superfine, que obviamente pues no puede conducir esta programación por motivos de salud, pero auguramos que pronto se restablezca y lógicamente pues retome esta actividad muy importante de conducir esta programación que tiene repercusión a nivel internacional. Hoy voy a hablar un poquito de nuestros barrios de Cuenca. Como cuencano, la tercera ciudad del Ecuador, pues he escrito algunos libros, ¿no? Y por supuesto, en cada uno de ellos pongo a consideración los personajes, las historias, las tradiciones, la gastronomía de cada uno de estos importantes barrios de la ciudad de Cuenca. Les decía pues que la ciudad de Cuenca es considerada la Atenas del Ecuador, porque tiene muchos intelectuales, poetas connotados, gente que se dedica a la cultura. Por esa razón pues fue denominada igualmente la Atenas del Ecuador, como la Cuenca ciudad universitaria para el mundo. Y lógicamente lo que interesa es que se difunda nuestra actividad en todo el mundo. Y esta es una de las antenas muy importantes para poder difundir lo que es mi Cuenca, los barrios tradicionales. ¿Quiénes son los personajes que han hecho historia realmente de la vivencia cuencana? Hay aspectos muy interesantes como María de la Guagua. ¿Por qué es importante esta persona, ¿no? Este personaje histórico, diríamos así, en la ciudad de Cuenca, porque sencillamente una muchacha que viene del sector rural, una campesina, que viene a prestar sus servicios en la ciudad de Cuenca como doméstica y de pronto sale embarazada, pierde a la criatura, se trastorna psíquicamente y lógicamente pierde ese aspecto normal y le queda como un raigambre sencillamente pues en su interior de que perdió la criatura, y por esa razón es que ella busca anhelosamente pues tener a esa criatura y consigue pues una muñeca de trapo, una muñeca normal de plástico, y también como se encuentra psicológicamente distorsionada pues coge sus harapos y los envuelve en una chalina, un pequeño paño, y lo carga en sus espaldas como si fuera una criatura. De ahí es que su nombre recibe María de la Guagua. Y los jóvenes, los muchachos de ese barrio, de ese sector importante de la ciudad de Cuenca, como es el barrio del vecino, le decían María y la Guagua. Y entonces ella como que se sentía culpable de que perdió la criatura. Dice, ¿qué hago yo? Yo fui la culpable de que esa criatura no nació, y consecuentemente pues ella reacciona, coge piedras, los lanza a los muchachos que le seguían molestando. Y entonces esa era la característica muy importante de este personaje, que en el sector del vecino, de la ciudad de Cuenca, en la parte alta, pues todos los días se reunían los muchachos y ella pues enfrentaba este tipo de epítetos, María y la Guagua, ¿no? Y ella se sentía culpable y, repito, pues lanzaba piedras. ¿Cómo subsistía esta persona? Esta persona subsistía precisamente porque salía a los mercados y la gente de los mercados le daban pues un plato de comida, le obsequiaban víveres, ¿no? Y ella pues se acostumbró, y en su trayecto pues todos los días pues se acercaba a los mercados y lógicamente pues recibía este tipo de atención de parte de las vivanderas de los mercados, y frecuentaba precisamente pues este mercado a 9 de octubre, que queda a unas 4 o 5 cuadras donde que ella frecuentaba en el barrio del vecino. ¿Y quién era la protectora? Diríamos ustedes, quisieran saber quién es esa persona bondadosa que le daba pues el hospedaje. Fue una directora de la escuela de ese sector que le dio un hospedaje en las gradas, diríamos así, pues de la escuela, ¿no? De tal manera pues que ella llegaba todas las noches y tenía su espacio para poderlo subsistir y
de esa manera pues ella persistía, ¿no? Quizá es un personaje muy importante, obviamente pues vestida de harapos, despeinada, porque no cuidaba andaba pues distorsionada en su mentalidad, entonces no cuidaba su personalidad, no cuidaba su aspecto físico, y entonces esto le caracterizaba. Es un personaje muy, ¿qué le digo? En Cuenca, muy recordado por sus andanzas. Es la famosa María de la Guagua. Otro personaje muy importante, porque en los diferentes barrios se caracterizaban los personajes. Me refiero pues a el Zuco de la Guerra. ¿Por qué se lo llamaba Zuco de la Guerra? Zuco por su aspecto físico, ¿no? Un tipo muy robusto, pequeñito, tenía pues una apariencia americana, ¿no? Por eso le llamaban Zuco, ¿no? Y de la guerra, ¿por qué? Porque él conocía la historia de las guerras mundiales, ¿no? Y de pronto pues los muchachos del barrio, entre los que me incluyo, pues acudíamos a él para recibir ese tipo de enseñanzas, diríamos, ¿no? Dice, los españoles, los americanos, los soviéticos están ya bombardeando Italia, están bombardeando a los alemanes, y ellos nos van amenazando. Y entonces los muchachos, ¿qué es lo que hacíamos? Acudíamos, regalábamos monedas, ¿no? Le gustaba fumar, le comprábamos cigarrillos, y entonces esto es lo que prácticamente se caracterizaba a este personaje, el Zuco de la Guerra. Y de pronto pues el hombre sabía lo que acontecía en la guerra de nuestro vecino país, del Perú, pues la guerra de los ecuatorianos con los peruanos. Dice, acuéstense por favor, porque están viniendo los peruanos a bombardearnos. Vienen acá al aeropuerto Mariscal Amara, aquí en la ciudad de Cuenca, y escóndanse por favor. Y entonces él vivía. Esa era la efervescencia que él tenía, y los muchachos del barrio pues sencillamente pues acudíamos a escuchar. Este es otro personaje muy importantísimo de la ciudad de Cuenca, y que llevaba una cosa muy interesante, a lo mejor les parezca a ustedes. No cargaba sus bultos como lo suelen hacer normalmente en las espaldas, no, él tomaba en la frente, ¿no? Y como tenía una frente muy amplia, como la mía, sencillamente pues ponía aquí y le cargaba, ¿sí? No vulgarmente como lo suelen hacer a través de una espalda, no. Entonces, ¿qué cargaba? Cargaba leña, porque proveía a los hornos de leña del barrio de Todos los Santos, y cargaba también los retazos de lo que son los sombreros de paja toquilla. Entonces, un personaje muy interesantísimo, y obviamente pues ustedes dirán, ¿en dónde vivía? Pues había gente cariñosa, caritativa, que le daban hospedaje, ¿no? Y él vivía cerca del mercado al 9 de octubre, y pues subsistió con sus quehaceres, y lógicamente pues es también considerado otro de los grandes personajes de la ciudad de Cuenca. Estamos hablando de los personajes, y lógicamente uno de los personajes que también hizo historia es el Pacharaco. ¿Por qué lo llamaban Pacharaco? Sencillamente pues este personaje vivía allí en la zona militar, es decir, con los del ejército, la zona militar. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre lo que hacía es, llevaba un cesto grande para las compras. Es decir, recorría una de las arterias principales, la Hermano Miguel, desde el sector del cuartel hacia el mercado al 9 de octubre. Es decir, pues, él todas las mañanas tenía esa misión. Llevaba el canasto, el cesto grande, para comprar los alimentos para los soldados, ¿no? Y él ayudaba sencillamente pues a pelar papas, un asistente de cocina, diríamos así. Pero ¿qué característica tenía este señor? Pues vestía como un gran general, como las polainas, con las charreteras, con su gorro. Es decir, él se consideraba como un alto ejecutivo dentro de la milicia, ¿no? Y tenía pues una gran cantidad también de medallas, y que la gente le regalaba, ¿no? Y se colocaba. Él se consideraba pues un gran general definitivamente, y blandía pues un cohete grande como poder de mando que tenía, y él hacía pues alarde ante los muchachos del barrio, que le decían, ya viene el Pacharaco, y las madres de familia decían, no salgas mi hijo porque ya viene el Pacharaco.
y el pacharaco blandía su juguete, un juguete grande, ¿no? Y que le tenían miedo definitivamente. Es otro de los grandes personajes que nosotros lo recordamos, y en las fiestas de la ciudad de Cuenca, pues también rememoran estos grandes personajes. Les decía, este señor pues tenía como misión estar en la zona militar. Alguna vez lo entrevisté en su cuartito, ahí en la zona militar, y lógicamente tenía gran cantidad de santos, tenía las espermas, no, las velas, y tenía también a su hermana, la pacharaca, pero le acompañaba, pero ella siempre muy calladita, no decía absolutamente nada. Ella acostumbraba pues a ayudar en la cocina, a pelar las papas, a ser pues la que consideraba pues un auxiliar de la cocina. Bien, esto ocurría pues con mucha frecuencia porque los dos hermanos, obviamente el Salvador era el más conocido como personaje de la ciudad de Cuenca, del barrio del Cuartel, ¿no? El pacharaco lo decían, ¿no? Y tenía por nombre pues de Salvador, y la hermana sencillamente pues le acompañaba y en sus quehaceres durante el día, y lógicamente pues ella aún vive en la ciudad de Cuenca, y obviamente hace recuerdo de su hermano, de las historias de su hermano, porque era muy bravo por el poder que supuestamente tenía, y que vestía como militar, como digo, pues como un gran general. Es otro de los grandes personajes de nuestra querida ciudad de Cuenca. Indudablemente, en los barrios tradicionales hay personajes, ¿no? Por decir algo, en el barrio central de Cuenca, ¿no? En el barrio de la Gran Colombia y el Hermano Miguel, había también un señor pequeñito de estatura que tenía la característica de ser el hombre carro, como yo lo llamo. ¿En qué consistía este personaje? Este personaje lo que hacía sencillamente pues es imitar a un carro. Prendía el carro, bajaba por la calle principal, la Gran Colombia, utilizaba los semáforos, paraba, frenaba, y lógicamente pues ya la gente, como le conocía, le respetaba. Es decir, los conductores que sabían de este personaje pues le respetaban y le consideraban, de tal manera pues que el hombre frenaba, tomaba el semáforo y se prendía la luz verde y seguía, ¿no? Entonces era pues muy considerado, les digo. Hasta que un día de esos pues un momento determinado alguna persona no conoció de su aspecto y le arrolló, y entonces tuvo que ir a la clínica, se fracturó las piernas, pero a pesar de ello, una vez de que ya se restituyó en su salud, sencillamente pues él volvió a sus andanzas, diríamos, porque era un panadero, y en la calle central tenía pues esta característica de salir en un momento determinado y la gente le respetaba. Es el famoso hombre carro que yo le llamaba, el hombre carro, ¿no? Y que sencillamente pues de algún momento determinado pues lo arrolló y falleció de esta manera, intempestivamente por supuesto, y que este personaje pues desapareció de nuestra querida ciudad de Cuenca. Estoy haciendo un recorrido por los barrios, por esas tradiciones de nuestra querida ciudad de Cuenca. Nosotros siempre pues que estamos en otro país, concretamente yo trato de poner a consideración de estos personajes nuestros, que son muy interesantes naturalmente, entonces y que vienen a despertar interés. Hay personajes que realmente pues han hecho historia en nuestra ciudad, y me viene a la mente otro personaje que es conocido en la actualidad, tendrá unos 70 años ya, el famoso Vichy Malo, Vicente Malo, ¿no? Un personaje en Cuenca. ¿Por qué es un personaje? Porque el hombre, siendo hijo de padres respetables, de buena familia en Cuenca, Vicente Malo, la familia Malo, pues en Cuenca es muy respetada, pero esta persona tenía como característica muy importante de que
el aspecto muy jocoso, contaba sus cuentos, contaba sus historias, ¿no? De tal manera que lo que decía en su trayecto, pues despertaba el interés de mucha gente. Y lo que decía el hombre es sencillamente de que yo quiero a mi Cuenca, quiero que ustedes sepan la historia de nuestra ciudad y los chistes, por ejemplo, los cuentos, las historias que él decía. Sabes que necesito dinero, $100, ¿qué puedo hacer? ¿No? 100 sucres, 50 sucres, necesito 20 sucres, y nuestra moneda era sucre, y teníamos los billetes azules, los morados de 100 sucres, los de 5 sucres, no. Y él que decía, si quieres un billete de 100 sucres, lo que tienes que hacer, cómprate uno de 5 y le asfixiamos y le volvemos morado. De tal manera que esto era muy importante, ¿no? Y contaba sus chistes y era muy jocoso el hombre porque era característico. Cuéntate uno de Bichimalo, por ejemplo. ¿Qué estás viendo, Vicente, hacer con el martillo y el clavo? Y Vicente Malo, Bichimalo, lo que decía, voy a entablar una conversación, voy a platicar, ¿no? Entonces para eso está llevando pues este martillo y este clavo. Voy a entablar una conversación. Ya pueden imaginar ustedes una serie de cachos que decían. Y un día de esos, pues, porque era muy conocido de mi parte, le entrevisté y me contó una serie de casos y ocurrencias que en mi segundo libro, Rostro de los Barrios de Cuenca, pues yo lo traduje prácticamente de todo esto que él me contó. Y me decía pues que en un momento determinado él fue un gran vendedor, fue un gran vendedor de medias Ingesa y que no se casaba precisamente porque ganaba muy poco y que estaba trabajando en la gobernación de la provincia de La Suay, era de la izquierda democrática y se refería pues al presidente Rodrigo Borja de ese entonces como el mejor presidente del país que tenía y por supuesto una serie de anécdotas que causaron mucha polémica indudablemente en Cuenca y que la gente, los familiares fundamentalmente decían, bueno, ¿por qué le hacen como un personaje jocoso si el hombre es tan normal? Sí, muy normal, se jubiló en la gobernación como un trabajador, cumplió su edad, se jubiló y hoy pues en la ciudad de Cuenca pues encorvado, por supuesto, y el pasar de los años hizo que el hombre pues dejara de ser ese personaje. Pero de todas maneras, para nosotros sigue siendo un valioso personaje. Hemos hablado un poquito de los diferentes barrios, de los personajes, y quizá pues uno de los personajes también muy conocidos de la ciudad de Cuenca, para decir verdad, era el torerito. El torerito Alejandro Yepes. ¿Por qué lo llamamos torerito? Un hombre apasionado por los toros, la tauromaquia. En la ciudad de Cuenca no existía pues quizá ese tipo de corridas, pero él iba a Riobamba, él iba a Quito, ¿no? Es decir, él estaba presente en todas estas exhibiciones taurinas, ¿no? Fundamentalmente en la ciudad de Quito, el 6 de diciembre, pues había una cartelera muy interesante dentro de la tauromaquia, y entonces él acudía. ¿Y por qué lo llamaban el torerito? Porque también en alguna faena él saltó al ruedo y con esa vestimenta pues de torero, con la capa, y quizá causó mucho interés, ¿no? Por esa razón es que se lo conocía como el torerito cuencano Alejandro Yepes, un hombre, repito, muy pequeño, pero que tenía una salsa muy especial, un gran amigo, por supuesto, y que desde luego está también dentro de los personajes notables dentro de la ciudad de Cuenca. Hemos hablado de varios personajes, ¿no? Me decían, y en la actualidad prácticamente se ha perdido este tipo de contactos. ¿Por qué? Porque en las ciudadelas, en los barrios, prácticamente ya se dedican cada quien a su aspecto personal, ¿no? Y ya no hay ese personaje clásico que salía todos los días y que recorría las principales calles del barrio, sino que ahora ya no.
Sin embargo, pues pude rescatar uno de ellos, que es el que yo lo llamo el suquito de las iglesias. ¿Qué hace este suquito? Este suquito no molesta a nadie, lo único que hace es, tiene una canastita que va a recibir, pues diríamos, una limosna en las iglesias, para él, para subsistir. Bien apuesto, viste de harapos, obviamente, ropa regalada, sus sacos muy largos, sus pantalones muy bombachos, ¿no? Pero es un personaje, porque sencillamente pues, asiste a las iglesias y lógicamente recibe sus monedas y subsiste de esa manera. Pude conocerlo porque en un momento determinado yo hice seguimiento y fui hacia su casa, fui a averiguarle a su mamacita, ¿no? Quizá alguna perturbación psíquica, pero decía no, él lo único que hace es sonreír, nada más, no molesta a nadie y lo que hace es extiende la mano, pide caridad y nada más. Y efectivamente pues lo hemos visto en las diferentes iglesias de la ciudad de Cuenca recorrer con su canastita, recibir las monedas y solamente sonríe, no dice absolutamente nada, ¿no? Vive su mundo y esto es muy especial. Les decía pues que en este tipo de personajes nosotros no entendemos el mundo en que viven ellos. Ellos viven un mundo suyo, viven un mundo muy aparte, que nos parece a nosotros raro, pero he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de conversar con ellos y ellos viven su realidad, viven su mundo, ¿no? A nosotros nos parece un tanto distorsionado su proceder y todo lo demás, pero ellos viven lo que encierra su interior, definitivamente, y se solazan con lo que hacen, que repito, pues sencillamente ellos no tienen ese prejuicio de lo que diga la gente, no, definitivamente ellos viven su mundo y lo comparten de una manera muy natural, ¿no? Sin que sea objeto de burlas de ninguna naturaleza, ni ellos tampoco tratan de hacer alarde de maldad, de ninguna manera. Entonces estos personajes pues que no han sido considerados dentro de la gran literatura cuencana, pero yo he tratado de rescatarlo y lógicamente eso es lo que interesa, difundirlos. Y hay universidades, las facultades de cine, de teatro, que tratan de rescatar este tipo de personajes y lógicamente me han solicitado darles toda la información. Obviamente yo los entrego y ya en algunos eventos han podido salir a relucir lo que eran estos personajes, porque a decir verdad pues la generación actual en Cuenca no los conocía, ¿no? Y entonces lo que se trata es de hacer una remembranza de todo este tipo de personajes que hicieron época en la ciudad de Cuenca. Y por supuesto yo lo que digo es que se contribuye de alguna manera para que se conozca la historia real de nuestra ciudad, porque yo no considero la idea de que un personaje intelectual, un personaje distinguido, ¿no? Sino que son personajes que han hecho historia y que lógicamente han dejado una huella, para que nuestra querida ciudad de Cuenca pues también sea considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Este título no solamente es por los edificios, sino por sus vivencias, por su trayectoria en lo que se refiere al aspecto cultural. Fundamentalmente ahí se hacía la fiesta de la lira. ¿En qué consistía la fiesta de la lira? Sencillamente pues grandes poetas, no solamente de Cuenca, sino del país, acudían a esta fiesta de la lira y recitaban junto al río Tomebamba pues, sus poemas.